Muy buenos días, que Dios les bendiga grandemente en esta preciosa mañana. Aquí estamos por su gracia, por su misericordia. Un día más para alabar y glorificar su nombre. Vamos en esta mañana a meditar un poco en una gran verdad que todos necesitamos. Y es que Dios despierte nuestro espíritu. La verdad es que muchas veces, en circunstancias de holganza, cuando todo va bien, cuando estamos en victoria, cuando tenemos muchas bendiciones, uno de los peligros que corremos es que nuestro espíritu se duerma, que nos acomodemos a dicha vida y nos olvidemos de nuestras responsabilidades con el Señor y su obra. Tal fue el caso de los judíos que estaban en cautiverio en Babilonia cuando estaban regresando a la patria, a Jerusalén. Las circunstancias eran buenas porque estaban saliendo de cautiverio, pero cuando llegaron, muchos se dedicaron a reconstruir o a construir sus casas a todo dar, con todo lujo, pero no parecía ser el tiempo oportuno para construir el templo del Señor. El profeta Ageo trajo una palabra al pueblo, específicamente y en primer orden a los dirigentes, como era de esperarse, ¿verdad? Dice que la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada o reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruina. Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y reedificad la casa, y me complaceré en ella, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esperabais mucho, y habéis hallado poco, y aún eso que habéis almacenado en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. Por eso retuvieron los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra no dio sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes,
sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, conforme le había enviado Jehová su Dios, y terminó el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La palabra del Señor en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, del verso 1 al 14, al 15. Qué interesante, hermanos. Pues he titulado a esta pequeña reflexión: Señor, despierta nuestro espíritu. Quise hacerlo en una forma de ruego, de que salga de nuestros corazones la petición al Señor de que despierte nuestros espíritus. El pueblo estaba definitivamente en una situación acomodada, mientras que sus casas eran construidas con el mejor material, incluso añadiendo pues lujo a esas construcciones, porque el material de construcción era la piedra, pero ellos también, además de la piedra, escogían poner ese acabado de madera preciosa. Todo estaba para ellos a la orden del día en cuanto a comodidad y lujo se refería. Pero lo cierto es que en el fondo no había satisfacción. No existía en ellos una satisfacción real y verdadera en todo lo que hacían, puesto que el Señor mismo está diciendo: ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no se sacian. Beben y no están satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el dinero que ganan se le va por un hueco en saco roto. En definitiva, a pesar de que ellos estaban queriendo vivir en opulencia y vivir una vida holgada y cómoda, no lo estaban logrando. Había una insatisfacción en lo más profundo de su ser. ¿Pero por qué? Porque estaban desatendiendo la obra de Dios. Sus casas estaban bien construidas, hermosas, no faltaba nada, pero el templo del Señor estaba en ruinas. Y ahí es donde viene el llamado del Señor, para que despierten y se den cuenta de que es necesario también atender a la obra de Dios. El versículo no está condenando para nada el que los israelitas estuvieran haciendo esto. No es para nada lo que está diciendo el versículo. No se condena necesariamente que ellos trabajaran para tener sus hogares en una manera digna, incluso hasta un poco más, ¿verdad? No hay nada malo en eso. Lo malo está en ocuparse solamente en eso y descuidar lo más importante, que es la obra de Dios. ¿Cómo podían ellos estar viviendo en esa holganza y la casa de Dios
en ruina. Y eso es lo que el Señor está condenando. Por eso es que los llama y le dicen: mediten en vuestros corazones. Paren, hagan un acto y piensen si esto es justo, si esto es digno, lo que ustedes están haciendo. Porque en definitiva es para el propio mal de ustedes. Están esperando mucho y están recibiendo poco. Y lo que han almacenado, dice allí en el versículo 9, aún yo lo disiparé con un soplo. O sea, después de todo lo que ustedes hacen, sus esfuerzos, su trabajo, para lograr esas cosas materiales y vivir holgadamente de un día para otro, yo puedo desaparecer todo eso. Tan solo con un soplo del Señor, ellos podían perder todo lo que habían acumulado. Por eso es que el Señor los llama a que mediten en sus caminos, que reflexionen. ¿Y vale la pena realmente? ¿Vale la pena realmente vivir para mí mismo sin pensar en la obra de Dios? ¿Vale la pena invertir tanto en lo físico, en lo material, y descuidar la salud de nuestra alma? La relación que debemos tener con el Señor. Si ellos se preguntaran en algún momento por qué es que tenemos tanto, pero no estamos saciados, el versículo 19, el versículo 9 nos da la respuesta. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. ¿Cómo pudiera esto ser aplicado a nuestra realidad? No estamos construyendo un templo. No se trata necesariamente de que nuestros templos estén en ruinas y nuestras casas estén a todo dar. Aunque pudiera ser también una situación parecida. Porque muchas veces, hermanos, nuestras casas están bien, no falta nada. Y todos los servicios están a la orden del día. Y las puertas están bien. Y las tuberías están bien. Y todo está bien. Pero en el templo se batalla tanto para que se logren hacer los proyectos de construcción. En este caso, ya vamos a aplicar primeramente a la misma situación que quizás estaba pasando aquí en Israel. Estamos tan ocupados en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, en nuestras propias casas, que el templo es lo último. El templo está en ruinas también. Bueno, suele suceder, no siempre. A veces también, por la gracia de Dios, los hermanos se disponen para embellecer la casa del Señor y construir y edificar. Y qué bueno. Pero yendo al punto, vamos a decir, más importante aquí, que sería la edificación de nuestra vida espiritual. Esa también a veces es descuidada. Tremendamente, porque estamos enredados en los negocios de la vida. Estamos más preocupados por tener la casa de nuestros sueños, el carro de nuestros sueños. Pero la vida espiritual es una pesadilla. Porque cuando viene el tiempo de la prueba, de la angustia, entonces nos sentimos que morimos. Y de pronto alguno en ese momento clama al Señor. Tenemos que pensar, amados hermanos, en las prioridades. Porque el Señor no está diciendo aquí que debemos desatender a nuestra casa para construir su casa. No. El Señor no nos está diciendo que debemos olvidarnos
de nosotros mismos al punto de que neguemos la fe. Porque el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo, dice la Escritura, y ha negado su fe. No, tenemos que cuidar de nuestra familia, tenemos que vivir dignamente, pero no podemos olvidar nuestras responsabilidades para con el Señor y su obra, para el ministerio bajo el cual Dios nos ha colocado. Si no proveemos para el ministerio, no se pueden hacer ministerios, y valga la redundancia. No podemos desarrollar ningún tipo de ministerio de servicio, de alcance a la comunidad, porque no tenemos con qué hacerlo. Pero nuestras cuentas de banco están jugosas. Tenemos que despertar, hermanos. Y lo primero que tenemos que hacer para despertar es oír la palabra de Dios. Porque aquí, antes que Dios despertara el espíritu de Zorobabel y de todos ellos se dispusieron a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la palabra de Dios en nuestras vidas? Si la palabra de Dios no cala profundamente en nuestro ser interior, jamás despertaremos. Si el alimento que tenemos nosotros de la palabra de Dios solo consiste en el domingo cuando vamos, que a veces ni siquiera se escucha el sermón como debe ser escuchado, entonces, hermanos, permaneceremos eternamente dormidos. Lo primero que tenemos que hacer es prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Y Dios habló a través de Zorobabel. Y el pueblo tuvo que escuchar a través de Zorobabel la palabra de él. Estamos a veces muy dispuestos a escuchar a un ángel del cielo que nos llame desde arriba y nos diga: fulano, esta es mi voluntad para ti, y queremos una visión y no sé cuántas cosas estaremos esperando. Pero Dios nos habla a través de sus siervos. Dios nos habla a través de aquellos que le buscan y que se preocupan porque la palabra de Dios sea la oportuna para el momento. Y si no podemos escuchar a Dios a través de sus siervos, no lo escucharemos de ninguna otra manera. Recuerden a aquel hombre, el rico, que estaba también allá, y Lázaro estaba acá, y estaba intercediendo por los suyos. Tengo 5 hermanos, Señor, manda a Lázaro, porque si alguien de entre los muertos les es enviado, ellos van a creer. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Estamos dispuestos a que nos hagan cuentos y que nos llenen la cabeza de fantasías y que vamos a ser ricos y que Dios nos quiere sanar y que esto y lo otro, pero no estamos escuchando a los profetas que nos dicen: arrepentíos, paraos en vuestros caminos, meditad en vuestros corazones, qué están haciendo con sus vidas, con sus familias, desatendiendo la vida espiritual. Cuando Dios nos pone los medios de gracia a nuestra disposición para que edifiquemos nuestras vidas y nosotros nos olvidamos, entonces no nos preguntemos por qué estamos insatisfechos. No nos preguntemos que por qué, a pesar de tener una suculenta comida en la mesa y tener cubiertas todas nuestras necesidades, todavía aún estamos padeciendo necesidad. Y es porque, hermanos, no estamos atendiendo a la voz de Dios que nos llama para que podamos despertar. Dice aquí claramente: y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadá, versículo 12, y el resto del pueblo, todos los que habían venido de allá de Babilonia, y quizás el resto del pueblo que vivía allí, escucharon la voz de Jehová su Dios. Qué hermoso.
Hay que escuchar, hermanos, si queremos despertar, si queremos ser vitalizados en nuestro espíritu, si queremos ser siervos que Dios utilice para que su obra vaya adelante, hay que escuchar la palabra de Dios. Y dice, escucharon a Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Ah, no, yo oigo a Dios, pero al pastor no. El profeta Ageo estaba hablando de parte de Dios. Tenemos que tener la humildad de reconocer que Dios usa a sus siervos para hablarnos su palabra. Dice, conforme le había enviado Jehová su Dios. No estamos diciendo que escuches a cualquier siervo, sino al siervo que habla la palabra que Jehová su Dios le ha dicho que hable. Por eso es que hay que conocer las Biblias nuestras y conocer lo que Dios nos ha dejado ahí y desarrollar el espíritu de discernimiento para saber quién nos habla. Y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Qué interesante. Escuchar la palabra de Dios con atención, con un espíritu dispuesto, trae como consecuencia, amados hermanos, que temamos a Jehová. Si no hay temor de Dios, lo que escuchamos nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero dice aquí que por cuanto ellos escucharon y temieron, entonces dice el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Gloria a Dios. ¿Y qué hicieron cuando Dios despertó su espíritu? Empezaron a saltar y a brincar y a alabar a Dios. Bueno, eso no dice aquí, aunque eso no está mal. Yo creo que el espíritu nuestro, cuando Dios lo despierta, la respuesta es de adoración y alabanza, definitivamente. Pero si no pasa esto otro que dice aquí, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Bendito el Señor. El Espíritu los despertó. El Espíritu de Dios despertó a su espíritu, al espíritu de ellos. Y vinieron y trabajaron. Gloria sea a Dios. Hermanos, eso es algo hermoso y que Dios está dispuesto a hacer en nuestras vidas. Siempre que ocurre esto, hay una disposición para trabajar en la obra. Cuando se estaba construyendo el tabernáculo sucedió igual, y fue así tan grande la respuesta del pueblo, que observe lo que dice, y Moisés llamó a Besaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le volvió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Wow. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues traían material abundante para hacer la obra y sobraba. Gloria a Dios. ¿Cuándo sucederá eso en nuestras iglesias? ¿Cuándo tendremos que decir a la gente, ya no ofrenden tanto, ya no diezmen tanto? Ya hay lo necesario. Aguanten un poco. Qué interesante sería. Y quien dice traer de las ofrendas
traer el alma y el espíritu y el cuerpo a trabajar en la obra y decir, ya hermano, ya tenemos cubiertas todas las plazas, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver si nos rotamos. Qué interesante sería, qué bendición sería contar con varios maestros de escuela dominical, contar con personas que se dispongan a dirigir un departamento en la iglesia. Es tremenda vergüenza, hermanos, que no tengamos presidente de la sociedad misionera, que no tengamos maestros dispuestos. Eso es trágico. Tenemos que despertar nuestro espíritu. Pedirle a Dios, Señor, despierta mi espíritu para trabajar en la obra tuya. Y que sobre, hermanos, que podamos hacer presupuesto para desarrollar ministerios. Usted no debe tener temor, a no ser que usted no esté en una iglesia íntegra. Y si no está en una iglesia íntegra, ¿qué hace ahí? ¿Verdad? Si usted no está congregándose en un lugar donde se teme a Dios y donde los fondos no van a ser en ninguna manera malversados, si usted está en un lugar sano, entonces coopere sin ningún temor, porque no se le va a dar un mal uso a ese dinero. Tenemos que permitir a Dios que nos despierte. Es nuestro espíritu el que tiene que despertarse. Como dice en Romanos 12, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia de Sur Flores está pasando esto. Está pasando lentamente, pero está pasando. Y doy gracias a Dios por el espíritu de los hermanos que se está despertando para hacer la obra de Dios. Bendito sea Dios. Me dio gusto el hermano Félix Menchaca, por ejemplo. Hace tiempo que su espíritu ha estado inquieto, porque Dios ha estado hablando a su corazón. Y ahora él tomó la iniciativa, como ecónomo que es, ¿verdad?, de reunirse con los varones para ver cómo pueden ayudar en la construcción del templo y la casa pastoral y lo que sea necesario hacerse. Eso no es otra cosa que el Espíritu de Dios despertando el espíritu de nuestro hermano que desea con todo su corazón servir al Señor. Pero conforme está sucediendo con Félix y lo vemos en los demás hermanos que están trabajando esta actividad del Día de los Padres, hermosa actividad, el esfuerzo de nuestras hermanas para festejarnos, para traer gloria y alabanza al Señor. Eso también es una señal del Espíritu que se está despertando. Los hermanos que están colaborando con sus diezmos y sus ofrendas, que antes no lo hacían, eso es obra de Dios. Y por eso alabamos al Señor, pero necesitamos más. Y sobre todo, hermanos, en el área del servicio, en el área de la adoración, que usted despierte sus dones que Dios le ha dado y se disponga. Necesitamos, hermanos, maestros, directores de los diferentes departamentos, aún los mismos ecónomos, ¿verdad?, para que apoyen a nuestro hermano Félix. Gracias a Dios que está pasando y por eso le alabamos y le bendecimos. Yo creo que se está viendo un despertar, pero hay que encauzar todas estas fuerzas que se levantan para que la cosa se haga en el orden y la voluntad divina. Pero si nuestro espíritu todavía está dormido, por cuanto estamos trabajando para nuestro propio bien, ignorando la necesidad de la obra de Dios, entonces tengamos cuidado, porque no vamos a ser beneficiados de ninguna manera. Aún todo lo que hemos ganado resultará en agua y sal, saco roto, insatisfacción,
por cuanto no estamos haciendo la voluntad de Dios. Ojalá ese no sea el caso y todos nos despertemos y nos preguntemos, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios les bendiga. Quiero testificar para la gloria y alabanza del Señor de que el bebé Emanuel está bien, gracias a Dios. Nuestra hermana Abby puso hoy un mensaje para todos allí en el chat de la iglesia, diciendo que la doctora la llamó en esta mañana y que todo estaba bien con la placa que le hicieron. Bendito sea el nombre del Señor, grande es su misericordia, porque Dios ha escuchado nuestras oraciones. Por eso es que no debemos dejar de orar. Hay que orar sin cesar, no desmayar. Y en esta mañana queremos añadir una petición de un pastor llamado David Sánchez. Él acaba de pedir oración por su familia que está enferma con el COVID, especialmente por su hermana, que se llama Mariana Rodríguez. Ella es la que más delicada está porque tiene COVID, tiene neumonía, está ingresada. Oremos por la hermana del pastor David para que el Señor le levante. También su mamá, la señora Margie Sánchez, está enferma de COVID, aunque no en la condición más grave. Además, su hermana Delia Sánchez también está con el COVID. Oremos por esta familia, que el Señor levante a estos enfermos, especialmente que toque a Mariana Rodríguez. Quiero también pedir oración por los sobrinitos de nuestra hermana, que ahora se me fue, nuestra hermana Marta de Cuba, que son 2 niñas de 1 año que están con el COVID también. Y usted sabe, las condiciones allí, hermanos, no son nada fácil. Que Dios tenga misericordia de estas 2 pequeñas y de su nana, señora Milagro. También por 2 personas que están con COVID, Aurora y Paula. Que Dios tenga misericordia de todas estas personas, hermanos, y extienda su mano sobre ellos. Pues estas son las peticiones nuevas. Sigamos orando por María Guadalupe en Guadalajara, que el Señor sane completamente a esta mujer. El Señor tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Y seguir orando por la familia Moreno y el luto que ellos están teniendo ante la pérdida de su nieta y la otra persona. Oremos los unos por los otros, hermanos, y estemos siempre pendientes de que el Señor pueda agradarse de nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Señor, en esta mañana, porque eres bueno, tu misericordia es eterna. Gracias, Padre Santo, porque realmente necesitamos que tú despiertes nuestros espíritus, que muchas veces estamos adormecidos, pensando solamente en nuestras necesidades y nos olvidamos de tu obra, Señor. Padre, te ruego que sigas despertando los espíritus de nuestros hermanos para que tu obra allí en sus flores pueda ir adelante. Y no solo en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias, Padre. Te rogamos que podamos ver, Señor, un nuevo día donde los hermanos sean edificados con tu palabra, Señor, y respondan al llamado que tú les haces. Podamos ver muchas personas convirtiéndose a Cristo en nuestra iglesia. Te ruego en esta mañana, Padre, que tú seas con las peticiones que hemos mencionado, y las que están también allí en nuestras mentes y corazones. Que tú, Señor, te apiadas de estas personas enfermas y que extiendas tu mano de poder. Mira la petición de nuestro hermano pastor David Sánchez en favor de su hermana Mariana Rodríguez, Señor, que está delicada de salud con el COVID. Te suplicamos, Dios eterno, que tengas compasión y que extiendas tu mano poderosa, Padre Santo,
y tú permitas que ella pueda recuperarse. Señor, que esos pulmones puedan responder. Sana de toda neumonía en sus pulmones, Señor, y sánale del COVID. Si esto es tu plan y propósito para nuestra hermana, nadie lo podrá impedir, Señor. Pedimos que sea con el resto de su familia, Padre Santo, con la mamá de nuestro hermano, Margie Sánchez, que tú, Señor, le sostengas con tu mano poderosa y ella siga recuperándose satisfactoriamente. Lo mismo pedimos por su hermana Delia Sánchez, Señor, que continúe recuperándose satisfactoriamente. Padre amado, en el nombre de Jesús, seguimos orando por la salud de María Guadalupe, esta mujer en Guadalajara que tiene esta enfermedad delicada, Señor, pero que creemos para ti nada es imposible. Seguimos pidiéndote por tu intervención en su vida, por Carlos Menchaca, Señor, nuestro hermano Félix, que tú termines la obra que has comenzado en su vida, Señor, y le levantes completamente, Padre. Oh Dios, seguimos pidiendo por Raúl y Raquelita en Cuba y te rogamos que sigas sosteniéndoles y recuperándoles del COVID, Señor. Te pedimos por estas dos pequeñitas de 1 año, Señor, que están pasando por esta situación tan difícil a tan temprana edad. Rogamos, Señor, que tú les sanes, que tú les levantes, Padre, que tú puedas ser glorificado en la vida de ellos, de estas niñas, y también de la persona que las cuida, Señor, la señora Milagro. Ten misericordia de su vida. Padre Santo, seguimos agradeciéndote por todo lo que haces. Nuestros corazones rebosan de gratitud en esta mañana por la sanidad, Señor, en Emanuel, este pequeñito, Señor, recién nacido, que se le había encontrado este posible problema en sus caderas. Gracias porque oíste nuestras oraciones y le sanaste, Señor. Te alabamos y te bendecimos por esto, y hay gratitud en nuestros corazones. Así, mi Dios, por el resto de las peticiones, que tú sigas trayendo salud a los enfermos y dando ánimo, Señor, al que está desanimado, dando fuerzas al cansado, Señor, y oh Dios, poniendo pan sobre la mesa del necesitado, abriendo puertas de trabajo para aquellos que lo necesitan. Padre Santo, que podamos ver que cómo tu bondad se manifiesta en esta tierra para nosotros que te seguimos, Señor. Gracias en esta hora. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, y recordamos a aquellas otras personas que no te conocen, que vengan al conocimiento de Cristo Jesús como su Salvador, Padre. Dios, te ruego por Virgilio, Señor, olvidaba pedirte por este hombre, el tío de nuestra hermana Salén, que está padeciendo de su brazo y que todavía no se sana completamente. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, que tú le toques y traigas serenidad y paz a su corazón también, Padre, que pueda ser cuidadoso de su salud, Señor, con sano juicio. Ten compasión de Virgilio. Así, mi Dios, por Ana, que tú le des fuerza y gracia mientras ella permanece allí, ayudándole, Señor, para que todo sea para honra y alabanza tuya. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar. Que el Señor les bendiga. Y recuerden, pues, si no se ha suscrito al canal de la iglesia, hágalo y comparta la palabra del Señor con todos aquellos que la necesitan. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.